ya la última charla de la provincia de Soria, que pertenece al Tratado del Paisaje Español, en la lección 8, que eran los espacios naturales de Castilla y León. Es la última lección que trata de Soria en lo que es el Moncayo, las sierras del Moncayo, Madero y también la divisoria Duero-Jalón. Después de esta lección vendrá la última lección de conclusión de todo Castilla y León. Si vemos las protecciones que tenía Soria, nos damos cuenta que en la zona que vamos a tratar teníamos, como vemos, ningún parque natural, asombrosamente, a pesar del valor enorme del Moncayo. Tenemos el CEC del Moncayo, de tan solo 7.000 hectáreas, y el CEC de la Sierra del Madero, con 3.830 hectáreas. Como veis, es una sierra paralela al Moncayo. El resto es el vacío hasta Soria, y luego tenemos el CEC Ciria-Borovia, de 2.788 hectáreas, en toda esta zona, en el entorno del Moncayo. Luego, en lo que es la divisoria, descubrimos el CEC de la Sierra de Costanazo, de 2.064 hectáreas, y el CEC de Gómara-Nájima, de 6.208 hectáreas, muy importantes porque indican que se empieza a valorar esta divisoria de sierras, de cordilleras muy deforestadas, pero que son claves, como vamos a ver, en la unión de la cordillera ibérica en su rama aragonesa y su rama castellana, y también en su unión sistema central cordillera ibérica. Si vemos tras ese plano tan vacío de Soria, vemos que la realidad es muy diferente. Fijémonos cómo el Moncayo y las sierras del Madero y la sierra de Almuerzo, que estaba sin proteger, podrían formar un gran continuo muy poderoso porque alcanzaría hasta Soria. Vemos las posibilidades que tendrían de unión con los sistemas que hemos visto de las sierras nororientales, con la sierra de Oncala, incluso con el borde del valle, de la comarca del Valle, al sur de Almarza. Vemos también cómo la aparentemente deforestada divisoria no lo es tan claramente. Fijaros la de espacios que hay arbolados, algunos con valiosos encinares que van descendiendo hacia el Jalón, hacia Deza, en Seronde, en Nájima, en Monteagudo, y fijaros esta gran cordillera, que es la divisoria, cómo va a alcanzar la Sierra de Radona y también esta proa de la Sierra de las Perdices que llega hasta Almazán. Fijaros la importancia de todo este territorio que estaba realmente con muy poca protección. Este dibujo corresponde al Moncayo, visto desde Soria. El Moncayo es realmente un milagro. Cuando la deforestada cordillera ibérica descendía hacia el Alhama y el Keiles, desde las zonas de La Rioja, la frontera con Soria, aparece este gigante, un gigante que permite abrigar esperanzas no solo de repoblar esos valles del Keiles, del Alhama, sino también hacia el sur repoblar la tierra de Aranda y la Sierra de la Virgen, y llegar así a los desfiladeros del Jalón, y tras ellos saltarlos e ir hacia las sierras de la Ibérica, de Cariñena, de Daroca y de Teruel. Es por tanto una pieza clave en todos esos corredores. Pero además, él viene a reforzar, tiene el refuerzo de la Sierra del Madero, verdadera divisoria, que es Madero, es la verdadera divisoria Ebro-Duero, y las sierras del Almuerzo, y también la Sierra de la Pica, paralela a ellas, que llegaría hasta alcanzar la Soria capital. Y hacia el sur tenemos las sierras de Toranzo, las sierras de Tablado, Borovia y Ciria. Y en cierta manera así podríamos iniciar la repoblación de la divisoria Duero-Jalón. Es por tanto un milagro contar con este gigante inesperado aquí. Muchas veces he pensado que la presencia de esta altísima cumbre en este centro de la cordillera ibérica se debe a que subterráneamente chocó con la densificación que se produjo al generarse el sistema central. Es decir, que en cierta manera correría subterráneamente un refuerzo del zócalo hispánico que habría producido que la ibérica, que se formó en el choque contra Europa, habría tenido aquí este resalte por la mayor densidad en este punto, que es donde aparece la diagonal del sistema central. Sería, por tanto, un pivote de encuentro de la ibérica y del sistema central. Si ahora vemos realmente en más detalle los bosques que rodean al Moncayo y que están sin proteger, nos damos cuenta que
Como hemos visto, teníamos este CEC de 7.046 hectáreas y el de la Sierra del Madero de 3.830, que esta cruzaba ya la Nacional 122 por el puerto del Madero. Y también teníamos este pequeño CIC que hemos visto de Ciria-Borovia, que en cierta manera flanquea también la Nacional 234 de Soria a Calatayud y luego Teruel. En total tenemos menos de 14.000 hectáreas protegidas en un territorio clave y que a su vez vemos que la protección de los encinares que ya existen y de los restos de bosques, de matorrales, de restos de robledal y de encinar podría permitir muchas cosas. Por un lado, podríamos ampliar el Moncayo sin ninguna duda hacia el norte y el este, que es en toda la zona, hacia las laderas que descienden hacia Ágreda. A su vez, podríamos ir rodeando por el puerto, en esta carretera, puerto que separa las vertientes de la Arabiana y de los ríos que van hacia Ágreda, podríamos llegar a enlazar con la Sierra del Madero, perfectamente. Podríamos continuar al sur de Olvega, ampliando las laderas de la Sierra del Madero, que está protegida quizá en la parte más esencial, pero que como vemos podría realmente protegerse mucho más. Podríamos llegar hacia la zona de Matalebreras, protegiendo y enlazando estos dos espacios que están separados por la carretera nacional 122. Podríamos, además, desde Namatalebreras, proteger descendiendo hasta la encrucijada del río Magaña, la encrucijada de Magaña, incorporando la Sierra del Almuerzo, que asombrosamente está sin proteger. Ya veremos luego lo importante que es este espolón, que realmente es proteger una sierra en menor valor, llena de encinares. A su vez, desde la Sierra del Almuerzo, pasaríamos a su vez a la Sierra de la Pica, que permitiría de nuevo saltar a la Nacional 122, y las serranías que realmente llegan hasta Soria, hasta la Ronda de Soria. Una serie de bosques de encinares muy, muy valiosos, que es incomprensible que no estén protegidos. La Sierra de la Pica, a su vez, nos permite llegar hasta la Nacional 234. Fijaros qué importante es todo este espolón. Y alcanzar también la zona del pueblo de Almenar. Y a su vez, desde el Madero, descendiendo, podemos realmente rodear Noviercas, que aunque son machas forestales que están aisladas, perfectamente pueden formar un corredor. A su vez, en la zona ya del sur, protegeríamos los bellísimos desfiladeros de Inveratón, donde nace el río Isuela, que realmente es un paisaje que parece realmente alpino, de una enorme belleza, y también podríamos proteger, por supuesto, la Sierra del Tablado y la Sierra de Toranzo, alcanzando así Borovia. Podíamos rodear los campos cultivados de Borovia y alcanzar sin ningún problema Ciria, cuyo CEC perfectamente puede ser ampliado. De nuevo, llegaríamos a tocar la Nacional 234 en el puerto de Vigornia. Esto iniciaría el enlace con lo que va a ser luego el futuro corredor de la divisoria Duero-Jalón, o Duero-Ebro, o Atlántico-Mediterráneo. Como veis, las posibilidades de este territorio son muchísimas, porque está protegido precisamente quizá solo lo más esencial, y hay muchas áreas de enorme valor que están sin proteger. Iniciamos ahora una serie de dibujos de toda esta región. Fijaros, este es el Moncayo, la Sierra del Madero, Almuerzo. Si el Moncayo pierde al norte, hacia Ágreda, hacia la Nacional 122, en tierras de La Lama y de Magaña, la continuidad de los bosques en una peligrosísima brecha, que es la brecha que nos impide desde aquí llegar hacia La Lama. Esta brecha, por suerte, no existe en el sur. En el sur podemos continuar perfectamente sin ninguna interrupción por la Sierra de Tablado, por la Sierra de la Virgen, y llegar hasta Aranda y hasta el Jalón. Contamos además hacia el oeste con la maravillosa Sierra del Madero, que nos enlaza con la sierra, con la divisoria de
Duero-Ebro. Realmente el Madero es la divisoria, no el Moncayo, sino la Sierra del Madero es la divisoria, porque el río de Ágreda y de Olvega ya vierte hacia el Ebro. La verdadera divisoria iría a Oncala, Almuerzo, Madero. Supone así la Sierra del Madero un refuerzo importantísimo al Moncayo y además es la que marca, como decimos, la divisoria. Así la Sierra del Madero sería la segunda muralla, después de la primera del Moncayo, que impediría la entrada de la erosión y la desertización que proviene del Ebro. La primera, como hemos visto, sería Moncayo, Sierra de Alcarama, Alledo de Enciso, y la segunda barrera sería Oncala, Almuerzo, Sierra del Madero. Y de aquí enlazaríamos con la Sierra de Toranzo, que es la verdadera divisoria, hasta el punto de Noviercas, donde la divisoria gira hacia el suroeste, luego veremos la divisoria Duero-Jalón. Es decir, que esta es la verdadera divisoria Ebro-Duero. Así como hacia Aragón, el Moncayo es parque natural, hacia Soria, cómo no, son las sorpresas que nos llevamos siempre en Castilla y León, hacia Soria no es parque natural. No lo es, a pesar de ser un enclave valiosísimo de vegetación, pues a norte y sur de él, en la Ibérica, se dan zonas muy deforestadas. Como hemos dicho, queda cortada la continuidad hacia la zona de Ágreda, hacia el Alhama, y también al sur queda cortada la continuidad de toda la que es la divisoria. Por esas dos divisorias, por esas dos brechas, penetra sin ninguna duda la aridez del Ebro y se notan las curvas de pluviometría perfectamente. Es preciso, por tanto, proteger esta isla asombrosa, darle entidad suficiente para ser punto de origen y llegada de dos corredores muy importantes de Soria. El de Oncala, que desde Oncala lograría unirlos con el Parque Natural de Urbión-Cebollera, y el del Jalón, el corredor del Jalón, que nos uniría al Parque Natural de las Parameras, de Barahona, de Pela, de Ministra. Debe ser, por tanto, un enclave con entidad para permitir la llegada de esos dos corredores naturales y reforzarlos. Una mínima delimitación de este espacio de valor nos permitiría entender que podría alcanzar las 40.000 hectáreas, quedando la duda de si además podríamos incorporar la Sierra de la Pica y también otra duda que teníamos sobre la zona de Ciria-Borovia, Noviercas, si esta zona debía pertenecer ya a la divisoria, porque realmente ya marca la divisoria, o si debe pertenecer a las estribaciones de la Sierra de Toranzo y pertenecer a este futuro Parque Natural del Moncayo. Con lo cual podríamos alcanzar casi más de las 60.000 hectáreas si incorporásemos estas estribaciones de la Sierra del Moncayo. Aquí está visto, por así decir, desde el aire, desde el norte. El Moncayo es un tesoro, es una oportunidad inapreciable. Nos preguntamos, ¿qué sucedería si él no estuviera? Si él no estuviera, sería imposible establecer el corredor que pretendemos desde Cebollera, desde Urbión, por Oncala, por el Madero. Sería un corredor absolutamente debilitado. Ni tampoco podríamos, si no existiera, tampoco podríamos plantear reforzar la divisoria Duero-Jalón. Toda Soria estaría invadida por la sequedad que viene del valle del Ebro. El Moncayo, por tanto, es clave para reforestar y salvar la Ibérica en Soria, y también para salvar el Jalón. Es la pieza clave, es la llave que cierra todos los sistemas. La unión de la Ibérica y Sistema Central, la separación Duero-Ebro, la separación Duero-Jalón. El Moncayo con el Urbión es una de las claves de Soria, una de las claves de todos sus sistemas naturales. Como veis, la posible unión con Oncala, con las sierras de Alledo de Santiago, del Carama, la posible unión con la divisoria con Sierra Ministra, al final Pela y Aillón, es decir, sistema central, sistema ibérico, unión de las dos ramas del ibérico y unión del ibérico en las serranías que vienen de Zaragoza, de Teruel, con la Sierra de Urbión y Cebollera.
Y tenemos una sección desde el norte. El Moncayo marca la separación Valle del Ebro, meseta, que a partir de Oncala y Arnedo había empezado a desdibujarse y a deforestarse para, por el Alhama y el Cidacos, ascender suavemente desde el Ebro hacia la meseta. Y por ese pórtico entrar la sequedad, la erosión, la desertización a la meseta. Por eso esta gran isla de bosques, aún vírgenes, es fundamental. Tras Urbión y Cebollera, el Moncayo tendría que haber sido probablemente un parque nacional, sin ninguna duda, dada su situación estratégica y su importancia a escala peninsular. Soria no lo ha protegido, como era de esperar, pero en Soria el Moncayo posee el apoyo maravilloso, como vemos, de la Sierra del Madero, que es la verdadera divisoria, también de las sierras de Toranzo, que le dan un grosor, una entidad, porque duplican en cierta manera las alineaciones y le dan una gran profundidad. Casi logramos 20 kilómetros de profundidad en este espacio soriano de bosques. Juntos pueden confirmar un sistema natural de 40.000 hectáreas, que podrían alcanzar hasta las 60.000 si incorporamos, como hemos visto, la Sierra de la Pica y Ciria, y que sería ya un elemento clave con un tamaño importante en esos sistemas naturales de Soria. Aquí vuelvo a dibujar. Perdonad que me esté repitiendo, pero es que es muy importante. Esta es la importancia del Moncayo en todos los futuros corredores de Soria, que bien podía pensarse en darle más entidad, como hemos dicho, incorporando la Sierra de la Pica, así como los bosques de Noviercas y de la zona de Ciria. Aún así, a pesar de contener suelos agrícolas en su interior, que perfectamente podrían quedar excluidos del parque, el parque podría alcanzar más de 60.000 hectáreas y tendría sentido para buscar la reforestación de la Sierra del Tablado, de la unión de la Sierra de la Pica con la Sierra del Almuerzo y también del refuerzo de las laderas del Moncayo en sí mismo. Esta unión da entidad a este espacio. Fijaros que una vez que se lograse este espacio natural, habría que hacer, como hemos planteado otras veces, aunque pueden tacharnos de utópicos o de locura, habría que plantearse la carretera 101, un parque natural con la entidad del Moncayo, Madero, Toranzo. Se replantearía el paso de la 101 a través de un espacio tan valioso, de Ágreda Almazán. Sabemos que es una carretera muy utilizada, es un atajo realmente que va desde Navarra, desde la zona también del sur de La Rioja y también del norte, un atajo que va hacia Madrid y que acorta, de cierta manera, kilómetros de la carretera normal, que sería llegar a Soria y luego coger la gran autovía de Navarra, de Soria a Medinaceli. Este es un atajo muy utilizado, pero que pensamos que si esto pasa a ser realmente un parque natural, habría que controlar ese tráfico. El que no existiera esta carretera supondría dar entidad a este parque natural, darle unos límites muy claros, formando un conjunto de enorme valor paisajístico y natural, clave para todo el oriente soriano y proa de Castilla hacia el Ebro. El controlar el tráfico de esta carretera empezaría a darse cuenta a la gente de que realmente es un espacio valorado y valioso. A su vez, nos damos cuenta que en todo este territorio la presencia de torres califales en Ágreda, en Noviercas, árabes, mozárabes, de torres de señales de la Reconquista, de múltiples santuarios dedicados a la Virgen, a San Miguel, la cumbre del Moncayo estaba dedicada al arcángel luchador San Miguel, la presencia también de yacimientos de minerales, todo hace del Moncayo realmente una montaña mágica. También su aislamiento, su enorme altura, su presencia. No solo desde Aragón es como una gran montaña mágica, sino también desde la meseta. Así como fue un espolón de la vegetación, también lo fue un espolón del califato, de la taifa, de la marca de Zaragoza, de la taifa de Zaragoza, de Toledo. Después de su taifa, el Moncayo y sus núcleos controlaban el paso
del Ebro a toda la meseta, también por Ágreda, y también el paso desde el Jalón, desde Calatayud a la meseta, el desfiladero de Vigornia. Es decir, que el Moncayo controlaba, y sus núcleos, los dos pasos más importantes desde el Valle del Ebro a la meseta. Es decir, que el Moncayo y sus estribaciones controlaban esas puertas de Castilla hacia el Ebro, de dos realmente civilizaciones. De ahí la importancia no solo natural, sino histórica, arquitectónica, cultural del Moncayo. Y así llegamos a la propuesta que hacemos para el Moncayo, que sería el Parque Natural Moncayo Madero, Toranzo, Almuerzo, Pica. Bastaría quizá llamarle Moncayo Madero. Proponemos dar entidad a este importantísimo espacio natural que desde el Moncayo, fijaros aquí está lo que os hemos planteado, reforzaríamos todas las laderas hacia Ágreda, enlazaríamos con las laderas de la Sierra del Madero, llegaríamos cruzando en Matalebreras hasta Magaña, seguiríamos incorporando toda la Sierra del Almuerzo hasta Carrascosa, Almajano, uniríamos con las sierras que se acercan al sur de Velilla, en Garray, hasta llegar a Soria, capital incluso saltando su ronda. Descenderíamos después, uniendo con la Sierra de la Pica, llegando hasta Almenar. Ampliaríamos después toda la Sierra de Madero por el sur, llegando hasta Noviercas, rodeando Noviercas por el sur, incorporando estos bosquetes que quedan en Noviercas, enlazando con la zona de Ciria, capturando la Nacional 234. A su vez, hacia el sur, incorporaríamos el bellísimo paisaje de Beratón, enlazando con estas sierras que continúan a la Sierra del Madero, las sierras del Toranzo, del Tablado, bajando hasta Borovia, donde podríamos dejar el espacio agrícola que quisiéramos, sin formar parte del parque, o bien incorporarlo, permitiendo los usos agrícolas en las parcelas que se señalasen. Como veis, queda aquí este espacio de Noviercas, queda aquí este espacio entre la Sierra de la Pica y la Sierra del Madero, pero se logra una enorme continuidad de los sistemas naturales. Aquí tenéis los actuales CEC y las ampliaciones que proponemos. Y como veis, habríamos alcanzado las 64.000 hectáreas de espacio natural. Fijaros lo importante que sería aquí el enlace con Fuentesaz. Recordáis que al hablar del Urbión y de Cebollera protegíamos este avance de la Sierra de la Mata hasta Fuentesaz. Nos quedaríamos a muy poquita distancia desde otro espolón. Y igualmente recordáis que al dibujar Oncala, la protección de Oncala, existía la posibilidad de aquí, al oeste de Carrascosa, perfectamente realizar el enlace con el sistema de Urbión, Cebollera, Oncala. Es decir, que continuaríamos la divisoria, que es esta, divisoria Ebro-Duero, que aquí captura el río Arabiana, y que luego sigue aquí la divisoria Jalón, que seguiríamos perfectamente protegiendo toda la divisoria. Aquí tenemos dibujado lo que sería este parque natural, con este gran espolón hacia el oeste, y que va de extremo a extremo en los dos accesos que hay desde el Valle del Ebro a la meseta en Soria. Este sería el Parque Natural Moncayo Madero de 64.000 hectáreas. Y ahora vamos a hablar de lo que ya hablamos mucho al hablar del sistema central y de la Sierra de Pela, de Ayllón, de Barahona y de la Sierra Ministra. El Moncayo, como hemos dicho, controla los pasos hacia el Ebro, tanto el de Ágreda como hacia el Jalón en Calatayud. Vimos cómo podía llegar a cerrar esos pasos. De ahí su inmensa importancia histórica y geográfica. Pero lo importante es que él nos permite avanzar desde el norte, desde la demanda realmente, hasta las sierras de las cuales continuamos, hasta las sierras del Jalón con la Ibérica. Nos permite seguir hacia la Sierra de la Virgen, pero también nos permite iniciar este refuerzo de este corredor de la divisoria, que es la divisoria entre el Duero y el Jalón, entre el Duero y el Ebro, entre el Atlántico y el Mediterráneo. En esta divisoria que vamos a ver que estaba muy deforestada, ahora veremos qué protecciones tenía, y que nos permitiría enlazar con lo que hemos visto en la segunda lección, que era toda esta gran final del sistema central en Ayllón, Pela, y su continuidad en la rama castellana de la Ibérica o la rama sur de la Ibérica. Como veis, esto es importantísimo.
supone cerrar Soria por el este en esta importantísima barrera geográfica. Además, desde aquí, desde los encinares y sabinares de Judes, llegamos a la Sierra del Solorio, lo cual nos permite alcanzar el Alto Tajuña y los montes universales de Teruel y la serranía de Cuenca. Fijaros la importancia que tienen estos espolones si llegan a estar realmente fundidos, unidos por corredores naturales. Aquí hay una propuesta que sería lo mismo. Fijaros desde la zona de Urbión, Cebollera, Moncala, Almuerzo, con las distintas mediciones de la primera propuesta, con el Moncayo hablábamos de 60.000 hectáreas, con la zona de Judes, con la Sierra de Pela. Esta era la propuesta original en que aún no habíamos incorporado los espacios, las serranías, los pequeños valles a norte y sur del Duero, que lo hemos visto que los hemos incorporado a Pela y a la Sierra de Cabrejas. Si ahora vemos qué protecciones tenemos en esto que va a ser la divisoria en Duero-Jalón, nos damos cuenta que tenemos el CEC de la Sierra de Costanazo, de 2.000 hectáreas, muy pequeñito, pero muy importante porque inicia la protección de este descenso hacia la zona de Medinaceli. Y este CEC muy importante, el de Gómara Serón de Nájima, que tiene 6.208 hectáreas. Que fijaros que también cobra importancia porque nos logra acercar un poco más a lo que vimos ya antes, a los Sabinares del Jalón de 19.000 hectáreas, a los Altos de Barahona de 44.000. Nos queda este gran vacío, pero vemos cómo nos vamos acercando. Aquí vuelvo a poneros el dibujo de lo que estamos intentando. ¿Veis? Desde este CEC de Ciria, que capturaba la carretera Soria-Calatayud o Soria-Teruel, tenemos este CEC y este otro CEC, pero que perfectamente pueden ser ampliados porque hay encinares, empieza a haber ya pinares hacia el Jalón, masas boscosas que no se comete ningún daño al protegerlas como parque, como ampliación de estos espacios naturales. Y sobre todo esto es importantísimo, el intentar llegar ya hacia Medinaceli, hacia los bosques del Jalón, de la zona de Judes y hacia Barahona. Esta sería Radona, ahora lo vamos a ver. Y también muy importante este espolón de la Sierra de las Perdices y también este pequeño espolón que avanza al sur de Gómara hasta los bosques donde el Duero, donde el río Tuerto, donde el Duero da la curva para girar luego hacia Almazán, que estaría muy cerca de las protecciones que vimos en la zona central de Soria, que eran los pinares y encinares de la zona entre Soria y Almazán. Si ahora lo vemos con más detalle, nos damos cuenta de todas estas posibilidades. Nos encontramos con una de las piezas claves en la propuesta de Soria. Es quizá la más pequeña, la más débil, la más indefensa, la más desconocida y quizá la más importante, porque supone la unión realmente de la Ibérica y del sistema central, de Medinaceli al Moncayo. Tendríamos los débiles enlaces, ya los vimos, de Radona. Fijaros que teníamos siempre dudas si estos enlaces debían pertenecer a este planteamiento de corredor natural, el enlace de Radona, el enlace también de Blocona, el enlace B, que los enlazan rodeando, como veis, el enlace de Medinaceli, que nos enlazan con estas protecciones. Al final, como visteis, por aquí incorporamos al final Radona, Blocona y Medinaceli a este parque natural de Pela, Barahona, Medinaceli y Judes. Pero como veis, podían haber pertenecido a uno o a otro. Al final preferíamos decantarlo por el del sur. También, como hemos visto, protegeríamos la Sierra de Muedo, importantísima, porque es la zona precisamente que no está protegida y donde hay bosques suficientes con este límite. Hay zonas muy deforestadas, sin ninguna duda, y también cultivos, pero esta nos permitiría llegar hasta el puerto de Alentisque y desde Alentisque llegar hasta Serón de Nájima. Fijaros qué importante es este tramo. Ese es el tramo D, el tramo E del puerto de Alentisque y Serón de Nájima, porque separa zonas de cultivos, tanto de la vertiente, la zona de Morón, Almazán, como ya Monteagudo, las Vicarías, que vierte ya hacia el Jalón. Allí, en Serón de Nájima, enlazaríamos con fijaros qué importante es este CEC, porque encontramos por fin un gran apoyo en toda esta cordillera y hemos realizado el paso más difícil, más importante. En Serón de Nájima, en este CEC de Gómara a Nájima, lo que haríamos sería
Por un lado, ampliarlo hacia el sur, hasta Deza, en la zona G, y la frontera de Aragón, y también hacia el norte, hacia la zona de Moñices, de Sauquillo y el Duero en Río Tuerto. Que esto es muy importante porque tocamos ya el Duero muy cercanos del espolón del Duero que venía desde la zona de los bosques de Almazán. Fijaros qué importante es esto. Luego, si vamos un poquito más hacia el norte, hacia Vez, a salvar Gómara y Almazul, tenemos aquí una serie de manchas boscosas que también protegeríamos en cerros y bosquetes, para enlazar con el CEC de Costanazo. Fijaros qué bien nos vienen estos pequeños CEC para enlazar con el Costanazo y descender, ampliar el sur de nuevo, descender hasta Deza, con dos CEC que van realmente en paralelo. A su vez, si ampliaríamos Deza en el este, de Deza iríamos hasta Reznos, por la frontera con Aragón, y enlazando, fijaros ya con el CEC de Ciria-Borovia. Es decir, que a través de todo este serpenteante recorrido vamos poco a poco protegiendo esas sierras olvidadas. Porque en Ciria alcanzamos ya el parque natural propuesto del Moncayo, que hemos evaluado ya tantas veces. Hacia el norte, este CEC de Costanazo se ampliaría hasta Cardejón, donde muy cerquita aparece ya de nuevo en Almenar el parque natural propuesto del Moncayo, que viene de la Sierra de Pica. Y también, sin olvidar, este importante espolón, muy olvidado, que es la Sierra de las Perdices, que llega hasta Almazán y que separa, en cierta manera, el campo de Gómara de la tierra de Morón. Y fijaros que al final todas estas sierras tan olvidadas, sin ninguna protección, pueden realmente conformar un espacio natural. Aquí está visto desde Morón, el puerto Alentisque, la sierra de Radona, que hemos visto, esa divisoria, esta pequeña sierra tan importante, la sierra de Muedo, y el resto de sierras que van hacia Serón de Nájima. Este débil corredor que vemos aquí, que no tiene protección actualmente, es fundamental. Es la frontera histórica de Castilla y de León, perdón, de Castilla y de Aragón, de dos reinos cristianos, la frontera también con el califato, con el taifa de Zaragoza. Es una frontera de pueblos antiquísima, entre los pueblos arebacos y los velos, titos y lusones ya de Zaragoza y de Teruel, entre Atlántico y Mediterráneo. Fue una frontera muy disputada, probablemente de ahí la gran pérdida de sus bosques, pero aún podemos sin duda salvarla. Aún quedan restos de bosques suficientes para formar estos corredores. Hay que salvar esta frontera, esta divisoria. Aquí vemos desde la Sierra de las Perdices, que avanza hacia el Duero, Nájima, Almazul, Ciria, la carretera Soria-Calatayud-Teruel. Este débil corredor es, esta tenue frontera, aparentemente deforestada y sin solución, puede volver a ser una frontera, una divisoria verde, recuperando sus encinares, sus coscojares, desde Ciria hasta la Sierra de las Perdices, hasta Almazán y Morón, y hacia el sur, hacia Radona, alcanzando Medinaceli. Cuando hoy la recorremos, vemos una serie de colinas deforestadas con matorrales, pero realmente ocultan muchas veces las viejas encinas, los viejos restos de bosques que definieron esta cordillera. Aquí visto desde el sur, ya desde el Jalón, la Sierra de Nájima es una de las esperanzas que tenemos. Nos permite, al ver sus maravillosos encinares, cómo han resistido la historia, la sequedad, nos abrigan esperanzas de que podemos realmente recuperar hacia el sur, hasta Alentisque, hacia el puerto de Alentisque, y hacia el oeste, en la Sierra de las Perdices. Podríamos recuperar también hacia el norte, que es mucho más sencillo, porque tenemos la Sierra de Costanazo, tenemos Ciria, Sierra del Caballero. Y hacia el norte, en cierta manera, es muy fácil. Ya vimos que tenemos los dos C que protegen ya bosques muy valiosos. Y la clave está hacia el sur, para enlazar, rodear toda esta tierra de Monteagudo en esta divisoria. Y aquí dibujamos nuestra propuesta. Como veis, este conjunto de sierras y de CEC lo podemos unificar como
Un parque natural de la Divisoria, Duero-Jalón, de las sierras de la Divisoria, pieza importantísima, que tendría unos 60.000 hectáreas, es lo que hemos computado de este dibujo, que realiza labor fundamental, que rodea la cuenca del Duero en un punto crítico de deforestación. Ya sabéis que dicen que los ríos del Jalón, como el Jalón va por un curso más bajo, sus arroyos van remontando y poco a poco van ampliando su cuenca a costa de la cuenca del Duero, hasta llegar a un momento en que puede que capturen el Duero, ¿no? Porque la Divisoria está ya muy cerca de aquí. Antiguamente ya sabéis que el Duero desembocaba en el Ebro, desembocaba por aquí hacia el Jalón, hacia el Ebro. Y está a punto de pasar lo mismo, porque todas estas penetraciones que vemos indican sierras y valles que van avanzando hacia capturar el Duero. Como digo, esto permite unir la sierra del Moncayo, es decir, la ibérica, con el sistema central que enlazábamos con él desde Barahona y Medinaceli. Es un corredor que define en cierta manera la frontera Soria-Aragón, aunque no es exactamente, porque aparecen pueblos de Soria que están ya en el Valle del Jalón, pero es una frontera muy clara. Siempre hemos tenido dudas si en la zona de Firia debía haber pertenecido a este corredor o dárselo al corredor del Moncayo. Hemos optado por dárselo al Parque Natural del Moncayo y lo mismo nos pasaba aquí. Teníamos dudas de si Radona debía pertenecer hasta a esta divisoria o si integrarla en el Parque del Sur. Y al final lo incorporamos al Parque del Sur, con lo cual aquí estaría el contacto, aquí y aquí estaría el contacto de este parque natural con los otros dos parques naturales. Como veis, sería un parque natural de 60.000 hectáreas. Aquí tenemos este parque de las divisorias. Como veis, queda en medio la zona de Gómara, la zona ya del Jalón, la zona de Almazán-Morón, estos grandes vacíos y luego los grandes regadíos que van teniendo poco a poco el Duero. Aquí tenemos también el valle, vimos también la zona de Ágreda, los vacíos de San Pedro Manrique, de Llanguas. Es decir, al final este es el paisaje que proponemos. Fijaros desde que empezamos, donde había solo un 18,87% protegido. Esta era los paisajes que realmente teníamos. Esto fue la ampliación de los parques naturales y esta es la figura final. Ya veis, el Parque Natural de Urbión-Cebollera, tierra pinariega con 100.000 hectáreas, que perfectamente puede unirse al de las Sierras del Norte de 58.000, formando un gran parque natural. Tendríamos el Parque Natural del Moncayo con 64.000. Este sistema central que llega en Aillón y sería el Parque Natural de las Sierras de Pela, Barahona y Medinaceli, que va desde la frontera aquí en Judes, apuntando ya hacia los Montes Universales y hacia Teruel, con 180.000 hectáreas, que iría desde Segovia hasta Guadalajara, Zaragoza, y lo que queda en el centro, que sería el de Cabrejas, y todo el Valle del Perales, que desciende hasta el Duero, con 80.000 hectáreas, y el del centro, que sería el Parque Natural de Pinares Centrales, con otras 80.000, que como vimos podrían incluso llegar a unirse, formando un parque de 160.000. Y luego tendríamos este tan importante de la divisoria Atlántico, Mediterráneo, Duero-Jalón, Duero-Ebro, de 60.000 hectáreas. Al final, la suma de todos estos parques naturales alcanzaría las 622.000 hectáreas. Soria tenía 1.030.000 hectáreas de superficie, o sea que estaríamos en un 60,35% del territorio. Habríamos pasado del 18% al 60%, que estamos ya en la media que nos está resultando en casi todas las regiones españolas. Y como veis, es una región bellísima, valiosísima, corazón del Duero, nacimiento del Duero, y por tanto nacimiento del río que da sentido a Castilla y a León. De ahí su importancia estratégica. Muchísimas gracias.